Todo comenzó con un sueño: alcanzar el fin del mundo. Pero lo que parecía una expedición gloriosa se convirtió en una lucha desesperada contra un enemigo invisible: el frío absoluto. Ninguno de ellos imaginaba que a cada paso se acercaban no solo al Polo Sur, sino también a su destino final. Esta no es solo una historia de exploración, es una cuenta regresiva hacia lo inevitable. A principios del siglo XX, un equipo británico partió hacia uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Era el año 1910. A bordo del barco Terra Nova, el capitán Robert Falcon Scott lideraba una misión que prometía cambiar la historia. Su objetivo era doble. Por un lado, recopilar información científica sobre un continente casi desconocido. Por otro, conquistar la gloria, ser los primeros en pisar el Polo Sur. Scott, un oficial naval experimentado, ya había llegado antes a una latitud récord. Aquella hazaña lo convirtió en el candidato perfecto para comandar esta nueva expedición, respaldada por el gobierno británico y la Real Sociedad Geográfica. De los más de 8.000 voluntarios, solo 65 fueron seleccionados. Militares, científicos, médicos, todos preparados para enfrentar lo desconocido. Equipados con trineos, cámaras, ropa térmica y tiendas de campaña, partieron con una financiación equivalente a 10 millones de dólares actuales. El 15 de junio de 1910, zarparon desde Cardiff, Gales. Pero el inicio de la aventura fue cualquier cosa menos ideal. Scott fue detenido por las autoridades locales. Aún así, el resto del equipo continuó su camino hacia Nueva Zelanda, mientras él prometía alcanzarlos. Y cumplió su palabra. Se reunió con ellos después de hacer escala en Melbourne, Australia. Pero allí lo esperaba una sorpresa: una carta. Su autor, el explorador noruego Roald Amundsen, le anunciaba que también se dirigía al Polo Sur. De pronto, la expedición de Scott ya no era solo científica. Había comenzado una carrera. Una silenciosa pero implacable competencia por conquistar el fin del mundo. Ya en Nueva Zelanda, el equipo aprovechó su última oportunidad para abastecerse. Compraron más de 160 ovejas, 3 vacas, una veintena de caballos y perros siberianos entrenados para tracción y supervivencia en climas extremos. El 29 de noviembre de 1910, tras casi 6 meses de preparativos, partieron oficialmente hacia el Polo Sur. Pero apenas una semana después, una tormenta brutal los sorprendió. El oleaje era tan violento que el agua comenzó a filtrarse en la nave. El sistema de drenaje colapsó. Y solo con herramientas manuales lograron evitar el hundimiento. La travesía recién empezaba, pero ya sufrían pérdidas. 2 caballos, un perro, 10 toneladas de carbón y 60 galones de combustible desaparecieron en medio del caos. 4 días después, se toparon con bloques de hielo gigantes que los dejaron atrapados durante 20 días enteros. Durante esa espera forzada, el consumo de recursos fue inevitable. Solo en carbón perdieron 6 toneladas. Cada día varado era un paso más cerca del riesgo. Tras cruzar finalmente esa barrera congelada, navegaron 24 días sin encontrar tierra firme. Hasta que avistaron una isla, Ross. Una masa volcánica perdida en el océano glacial, rodeada de un mar hostil. Allí, por fin, pudieron establecer un pequeño campamento base. El capitán Scott eligió la parte oriental de la isla para instalar su centro de operaciones. Desde allí planeaba enviar varios grupos de avanzada para recopilar datos científicos y cartografiar territorios inexplorados. Uno de los puntos clave a visitar era la tierra del rey Eduardo VII, una península congelada situada entre la isla Ross y la Gran Barrera de Hielo. El primer destino que eligieron explorar fue un lugar jamás pisado por el ser humano: la tierra del rey Eduardo VII. Scott envió al teniente Victor Campbell junto a un grupo de científicos para intentar alcanzarla.
Sin embargo, tras varios intentos fallidos, Campbell decidió cambiar de rumbo. Pusieron proa hacia Tierra de Victoria, una región remota de la Antártida, flanqueada por el mar de Ross al este y un muro de hielo imponente al oeste. Durante la travesía descubrieron una ensenada natural, la Bahía de las Ballenas. Pensaban ser los primeros en llegar, hasta que vieron un campamento ya instalado. Era el del explorador noruego Roald Amundsen. Silencioso, educado y sereno, Amundsen los recibió con cortesía. Incluso ofreció compartir espacio si deseaban acercar su base. Pero Campbell rechazó la oferta y regresó al punto de reunión principal en Cabo Evans. Cuando Campbell informó a Scott del inesperado encuentro con Amundsen, la reacción de Scott fue inmediata. Quería verlo con sus propios ojos. Así que juntos se dirigieron a la Bahía de las Ballenas, donde Campbell había acampado antes. Aunque el lugar estaba a unos 55 kilómetros del campamento noruego, la tensión era palpable. La carrera al polo ya había comenzado. Sin embargo, surgió un problema que ponía en peligro toda la misión. Habían olvidado parte del equipo de esquí en el campamento anterior. Justo entonces, una tormenta polar los atrapó durante 3 días. La temperatura cayó a niveles extremos, más de 15 grados bajo cero. Las condiciones eran tan severas que no pudieron avanzar ni un solo metro. La expedición de Scott y Campbell tenía una doble meta: llegar lo más al sur posible y recolectar datos científicos valiosos. Pero la tormenta cobró sus primeras víctimas. 2 caballos murieron congelados. Scott entendió que no podrían continuar hasta marzo. Con el corazón pesado, ordenó la retirada hacia el campamento principal. En el camino de regreso, un perro cayó en una grieta profunda. Scott, sin dudarlo, arriesgó su vida para rescatarlo. Lo logró. Pero la tragedia aún no había terminado. Poco después, un bloque de hielo se desprendió repentinamente, sepultando a 6 caballos más. Con cada pérdida, el margen de éxito se reducía. El peligro ya no era una posibilidad, era una certeza. Tras el accidente, lograron regresar al campamento de Campbell y recoger lo que necesitaban. Luego emprendieron el retorno a Cabo Evans antes de que el invierno antártico cayera sobre ellos. El 23 de abril de 1911, el sol desapareció del cielo. Durante meses no verían la luz del día. Lejos de rendirse, el equipo aprovechó el encierro obligado para entrenar. Unos cuidaban a los caballos, otros fortalecían los perros de trineo. Todos se preparaban física y mentalmente para el desafío que venía. En ese tiempo realizaron varias expediciones científicas menores. En una de ellas descubrieron huevos del pingüino emperador, una especie rara y amenazada que solo habita en esa región extrema. Pero Scott tenía en mente algo mucho más ambicioso. El 13 de septiembre de 1911 lanzó lo que muchos calificaron como una locura: marchar a pie hacia la Gran Barrera de Hielo. Lo acompañaban 16 hombres con trineos, caballos y perros. Su plan era complejo. Los perros regresarían al campamento para que luego fueran enviados de vuelta al encuentro del grupo en su regreso. Dividió la expedición en 3 grupos. El primero abría camino, el segundo lo seguía. Scott y su equipo partirían los últimos. Una vez juntos, se dirigieron al glaciar Bearmore, el acceso natural a la meseta antártica. Allí, los perros emprendieron el retorno según lo previsto. Entonces, Scott reorganizó todo. Una parte del grupo, compuesta por 4 hombres, quedó atrás como enlace logístico. Los otros 12 siguieron adelante y comenzaron el ascenso hacia la altiplanicie polar. Pero el terreno era brutal. Scott dividió otra vez. 4 hombres se quedarían como equipo de apoyo, y los 8 restantes continuarían. Una vez en lo alto, volvió a reducir el equipo. 4 regresarían. Solo 5 seguirían hasta el final. Ese grupo final estaba formado por el propio Scott, Edward Wilson, Lawrence Oates, el teniente Henry Bowers
y Edgar Evans. Juntos avanzaron hacia su destino final. Y entonces, la tragedia. A tan solo 2 kilómetros del punto más austral, vieron una bandera ondeando al viento. Era la bandera noruega. Amundsen había llegado primero. El impacto emocional fue devastador. El silencio en aquel hielo eterno pesaba más que el frío. La gloria les había sido arrebatada. Scott intentó convencerse de que aún quedaba algo por ganar. Podían documentar el viaje, hacer historia de otro modo. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Habían llegado al lugar que solo los noruegos habían pisado antes. Pero la verdadera carrera no era por la tierra, sino por quién daría la noticia primero. Scott aún tenía una esperanza: enviar el mensaje a Australia antes que Amundsen, y desde allí transmitirlo por telégrafo al mundo. Pero el destino tenía otros planes. Según escribió en su diario, tras izar su bandera, decidieron emprender el regreso. Durante 3 semanas avanzaron con fuerza, superando incluso el ritmo estimado de los noruegos. Pero la fatiga empezó a notarse. El frío era inhumano. Y el estado físico del equipo se deterioraba rápidamente. Uno de los más afectados era Edgar Evans. Sufría congelaciones severas. Su piel, sus tejidos, todo estaba colapsando. Al llegar al glaciar Beardmore apenas podía caminar. Cayó varias veces, golpeándose la cabeza. Scott escribió que Evans ya no era el mismo, que había dejado de valerse por sí mismo. El 17 de febrero de 1912, Evans colapsó y no volvió a levantarse. Su cuerpo no resistió más. Desde ese momento, el equipo caminaba cada vez menos. Apenas 8 kilómetros por día. Las heridas, el frío, la deshidratación, todo los estaba venciendo. Scott temía lo peor, que el equipo de perros que debía acudir a su rescate jamás llegara. Lo escribió con resignación. Quizá ya han tenido que volver. Quizá no lo logremos, pero no hay culpa. No quería que nadie buscara responsables, solo pedía que entendieran lo que habían dado. Ese mismo día, otro golpe. Lawrence Oates, gravemente herido, apenas podía mover manos o pies. No quería ser una carga. Salió de la tienda en silencio. Sus últimas palabras fueron: «Solo salgo un momento, quizá tarde un poco». Nunca volvió. Decidió morir solo. Con su muerte solo quedaban 3, Scott, Wilson y Bowers. Lucharon hasta el final. Sabían que el tiempo se agotaba, las reservas no alcanzarían, y Scott ya mostraba signos graves de congelación. Estaban a solo 18 kilómetros del campamento, a un paso de la salvación. Pero una tormenta final los detuvo. No podían avanzar. El 29 de marzo de 1912, Scott escribió su último mensaje. Con manos temblorosas, dejó estas palabras: «Si hubiésemos sobrevivido, habría contado esta historia para mostrar la fuerza de mis compañeros. Pero el final se acerca. Por favor, cuiden de nuestras familias». Y con eso, llegamos al final de nuestra historia. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.